Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 27 de agosto de 2025. Durante la grabación de este informativo, en Ucrania se está produciendo actualmente un ataque masivo por parte de Rusia sobre el territorio ucraniano con drones y misiles. En la política interior de Ucrania, en un curioso y extraño giro de los acontecimientos, el Gabinete de Ministros de Ucrania ha revisado las reglas de viaje y ha permitido que hombres de 18 a 22 años puedan cruzar la frontera. A los hombres ucranianos a partir de 18 años hasta los 60 se les prohibió salir del país desde el inicio de la invasión rusa. El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha dicho que Washington espera ver el fin de la guerra en Ucrania para finales de este año y ha llamado a Trump el mejor candidato en la historia al Premio Nobel de la Paz. Una delegación ucraniana, que incluye al jefe de la oficina del presidente y al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, viajará esta semana a Nueva York para reunirse con el enviado especial del presidente de Estados Unidos. Se espera que se discutan más garantías de seguridad para Ucrania y la posible reunión bilateral entre Zelensky y Putin. Según el Wall Street Journal, Donald Trump ha instado a países europeos a enviar tropas a Ucrania, pero la propuesta se enfrenta a un fuerte rechazo de la opinión pública en Europa. Aunque algunos gobiernos contemplan desplegar soldados en territorio ucraniano, en el marco de un eventual acuerdo de paz, la mayoría de los ciudadanos europeos se muestra escéptico o directamente contrario a este evento. En Alemania el 56% de la población rechaza la idea, en Polonia es casi el 60% y en Francia el apoyo solo sería posible si previamente se logra un pacto de paz. El contraste entre las presiones de Donald Trump y la reticencia de la opinión pública europea refleja las divisiones internas en Europa sobre hasta dónde comprometerse militarmente en Ucrania. En este sentido, una encuesta de Forsa en Alemania, publicada en el barómetro de tendencias RTL/NTV, revela que poco más de la mitad de los alemanes, un 52%, cree que Ucrania debería estar dispuesta a ceder los territorios ocupados a Rusia si esto facilita un acuerdo de paz. El sondeo se ha llevado a cabo entre el 18 y 19 de agosto del presente año, con una muestra de 1.002 personas y refleja el creciente debate interno en Alemania sobre los límites del apoyo a Ucrania y la búsqueda de una salida negociada al conflicto. En Oriente Próximo, el portavoz del ejército israelí ha dirigido en árabe un mensaje a los palestinos del norte de Gaza, en el que ha reiterado que la evacuación de la ciudad de Gaza es inevitable. Ha señalado que en el sur de la franja, incluido el campamento de Al-Mawasi, existen amplias zonas vacías y libres de tiendas de campaña, previamente inspeccionadas por las fuerzas israelíes, que podrían servir para acoger a los desplazados. El comunicado enmarca este movimiento como parte de la preparación para la siguiente fase de la guerra. En este sentido, los ataques aéreos han continuado como objetivo en el norte de la franja de Gaza durante todo el día de hoy. Israel también ha lanzado una serie de ataques contra antiguos cuarteles del ejército sirio en Kishwa, en la zona rural al suroeste de Damasco. En un extraño y curioso giro diplomático, Benjamín Netanyahu ha dicho por primera vez que reconoce el genocidio llevado a cabo por el Imperio Otomano contra los armenios a principios del siglo XX. Con respecto a Irán, Gran Bretaña, Francia y Alemania han anunciado que comenzarán el proceso de reimponer sanciones de la ONU contra el país. Este grupo ha decidido comenzar a activar la llamada reimposición de las sanciones de la ONU, posiblemente tan pronto como el jueves, debido a las acusaciones de que Irán ha violado el acuerdo de 2015 con las potencias mundiales, que tenía como objetivo impedir que Teherán desarrollase un arma nuclear, según han afirmado diplomáticos de estos países. En Europa, los mercados franceses han caído con fuerza después de que el primer ministro François Bayrou anunciase que someterá a una moción de confianza el 8 de septiembre su plan de reducción de la deuda. La oposición ha rechazado la propuesta y amenaza con aprovecharla para forzar la caída de su gobierno minoritario. Bayrou ha pedido a los legisladores elegir entre el caos y la responsabilidad, aunque si pierde el presidente Emmanuel Macron, deberá decidir entre disolver el Parlamento o nombrar a un nuevo primer ministro, sin resolver de fondo la crisis política ni la fiscal. La moción se produce en medio de la tensión social, con protestas convocadas días después, evocando los disturbios de los chalecos amarillos. Mientras tanto, el CAC 40 ha perdido más del 3% en 2 días y los bonos a 10 años alcanzaron máximos desde marzo. Bayrou se ha mostrado dispuesto a negociar ajustes, pero insiste en que las medidas fiscales son inevitables. Francia también afirma que Rusia está presionando la investigación alemana del Nord Stream. El representante francés ante la ONU ha dicho que al hacer que en el Consejo de Seguridad se reúna muchas veces, la Federación Rusa está presionando la investigación de Alemania, lo cual, según ellos, es inaceptable. El gabinete del canciller alemán Friedrich Merz ha aprobado un proyecto de ley diseñado para impulsar el reclutamiento de las fuerzas armadas alemanas. Aunque el servicio militar seguirá siendo voluntario, la ley incluye una disposición que podría reinstaurar el servicio militar obligatorio si el número de reclutas disminuye. El objetivo sería aumentar el número de tropas en unos 180.000 efectivos hasta alcanzar aproximadamente los 460.000, incluyendo al menos 260.000 soldados en activo y unos 200.000 reservistas. La legislación incluye la obligación de que los hombres mayores de 18 años completen un cuestionario sobre su salud, habilidades y disposición para servir, con el fin de fomentar su participación en la Bundeswehr.
Rheinmetall AG ha inaugurado en Unterlüb lo que será la mayor fábrica de municiones de Europa, un proyecto clave en el refuerzo de la capacidad defensiva europea y en el contexto de las negociaciones de seguridad para Ucrania. El director ejecutivo, Armin Paperger, ha señalado que Alemania está dispuesta a asumir más responsabilidades en defensa y que el modelo podría replicarse en otros países de la OTAN para crear un ecosistema europeo de producción militar. La planta, con una inversión de 500 millones de euros y más de 500 empleos, producirá hasta 350.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros al año cuando alcance su plena capacidad en 2027. Además, incorporará la producción de artillería para cohetes en 2026. Durante la ceremonia, Paperger ha firmado un contrato con Rumanía para construir una fábrica de pólvora en 18 meses y ha confirmado también proyectos similares en Bulgaria, reforzando así la red industrial militar europea en medio de la guerra de Ucrania. Durante la celebración del Día de la Independencia de Moldavia, los líderes de Francia, Alemania y Polonia han viajado a Chisinau para respaldar a la presidenta Maia Sandu y reiterar la posibilidad de que el país se una a la Unión Europea. Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Donald Tusk han elogiado a la resistencia moldava frente a la presión rusa, en un momento en el que el Partido Acción y Solidaridad de Sandu se enfrenta a unas elecciones parlamentarias muy disputadas el 28 de septiembre contra un bloque opositor formado por comunistas y socialistas. Sandu ha advertido que la independencia de Moldavia está en riesgo por la intromisión extranjera, desinformación y protestas financiadas desde el exterior. Por su parte, Merz ha asegurado que Alemania y la Unión Europea aportarán expertos, fondos y apoyo energético para facilitar que el país inicie negociaciones de adhesión en otoño. El gesto busca reforzar a Sandu de cara a unos comicios que podrían definir el rumbo geopolítico de Moldavia entre Europa y Rusia. Curiosamente, la situación no deja de recordar a lo ocurrido en elecciones pasadas en la misma zona, como es el caso de Rumanía. En España, un youtuber marroquí ha conseguido llegar a nado a las Islas Chafarinas sin ser detectado por la vigilancia militar española. Ha recorrido casi 4 kilómetros a nado para llegar a las Islas Chafarinas desafiando al ejército español. A pesar de que el youtuber ha manifestado su simpatía con el rebelde rifeño Abdelkarim Kakatabi, las autoridades marroquíes han alabado la acción como una muestra de soberanía pacífica sobre el territorio que consideran suyo. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa español ha dicho que investiga cómo pudo vulnerar la seguridad de un enclave tan sensible. En Rusia, según Associated Press, se enfrentan a una escasez de combustible en varias regiones después de los ataques con drones ucranianos que dañaron refinerías e infraestructuras petroleras clave en las últimas semanas. El precio mayorista de la gasolina A95 ha alcanzado un récord histórico en la bolsa de San Petersburgo, situándose un 50% por encima de enero, impulsado por la demanda de los agricultores en plena cosecha y de los viajeros durante las vacaciones de verano. Medios locales han informado que la falta de suministro ya afectaría a Crimea y al lejano oriente ruso, lo que evidencia cómo la guerra está empezando a golpear directamente al mercado interno de energía de Rusia. En este sentido, se ha conocido que se ha registrado una explosión en el oleoducto Ryazan-Moscú, una infraestructura clave para el suministro de productos petrolíferos a la capital rusa, según ha informado una fuente de la inteligencia militar ucraniana al Kyiv Independent. Medios locales informaron de un fuerte incendio cerca de la aldea de Bozakovo, en las afueras de Ryazan, lo que obligó a desplegar equipos de emergencia y reparación. Diversos testigos han señalado que se escuchó una potente detonación en un tramo del oleoducto principal. En nuestra querida Iberoamérica, al menos 34 militares han sido secuestrados por hombres armados en una zona selvática del departamento suroriental de Guaviare, en Colombia, tras unos enfrentamientos que han dejado 11 guerrilleros muertos, incluido un comandante de una facción disidente del grupo rebelde FARC, según ha dicho el martes el ministro de Defensa colombiano. Venezuela ha anunciado el despliegue de buques de guerra y drones para patrullar su costa en respuesta al envío de 3 destructores estadounidenses y 4.000 marines a la región, una medida que Washington ha justificado como parte de la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha anunciado en un vídeo un despliegue importante de drones y patrullas navales, incluyendo buques de mayor tamaño en aguas territoriales del Caribe. Ese mismo día, fuentes en Washington han informado que el presidente Donald Trump ha ordenado enviar 2 buques adicionales al Caribe, lo que eleva aún más la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Ante esta escalada, Caracas ha pedido la intervención de las Naciones Unidas, reclamando el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en la región. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.